Bienvenidos a este nuevo espacio de podcast donde analizaremos tipos delictivos. El día de hoy, el delito de vejaciones y torturas. Es un tema duro, incómodo, pero necesario. Este delito, las vejaciones y torturas cometidas por funcionarios públicos en Bolivia. La ley lo prohíbe, la Constitución lo condena, pero la realidad todavía lo permite. ¿Dónde está fallando el Estado? ¿La justicia o la conciencia? Para reflexionar sobre esto me acompañan 4 voces de la Universidad Juan Miguel Saracho: Damian, Gabriel, Shirley y Soledad. Chicos, gracias por estar aquí. Empezaremos con Damian. Gracias, Isaías. Empiezo con una bonita frase para empezar este bonito podcast que tiene relación al tema, que es de Klaus Roxin, que nos sacude a todos. El derecho penal no puede permitir que el Estado se convierta en su propio delincuente. Cuando un funcionario tortura, el delito no es solo físico, es una traición al deber jurídico del Estado, porque quien debía proteger termina dañando. ¿Qué dices, Gabriel? Claro, Damian, tienes razón en este caso, ya que el Código Penal boliviano en su artículo 295 establece que el funcionario público que, abusando de sus funciones, infringiera a un detenido castigos corporales, vejaciones o tortura, será sancionado con la prisión de 1 a 6 años. Pero Gabriel, en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Si bien este delito tiene una pena máxima de 10 años, en comparación a otros delitos como es las lesiones gravísimas o incluso el asesinato, tiene una pena todavía mayor. ¿Cómo es eso posible que el delito de vejaciones y torturas tenga una pena inclusive menor, siendo a simple oído más grave que estos dos tipos delictivos? Y claro que es grave, pero en este caso solo se dicta 10 años de presidio si la víctima muere, ni siquiera la mitad de la pena mínima por asesinato. Bueno, ahí está el problema, la desproporción punitiva. La ley existe, pero no aparece. No dolerle al Estado, ¿no? ¿Qué opinas, Shirley, al respecto? Gracias, Gabriel. Y esa desproporción no es solo legal, también es moral. ¿Cómo puede un Estado que se llama democrático castigar con menos severidad la tortura que una riña callejera? Por eso Muñoz Conde lo decía, que la tortura destruye a la víctima y también degrada moralmente al torturador. Yo le agregaría que también degrada al Estado entero, porque una justicia que perdona la tortura deja de ser justicia. ¿Y tú qué opinas, Soledad? Les digo que lo más grave es que no hablamos de casos aislados. El informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del año 2022 ha documentado más de 300 denuncias entre los años 2019 y 2022, la mayoría contra la policía boliviana. ¿Y saben cuántas de estas denuncias han llegado a sentencia? Pues ninguna. Solo 19 sanciones disciplinarias frente a más de 4.000 denuncias. La impunidad se volvió parte del sistema. Además, el informe señala que estos hechos ocurren en lugares donde el Estado debería cuidar, no violentar, como los centros penitenciarios, las celdas policiales y los cuarteles, en los centros de acogimiento, los hospitales psiquiátricos y otros espacios que están bajo custodia estatal. ¿Saben qué? Hay una frase en ese documento que duele. La frase dice así: se ha normalizado el maltrato como forma de control y disciplina. Y tienes toda la razón, Soledad. En este país cada día es más común ver tipos penales o hechos delictivos violentos. Y eso nos lleva a una pregunta más profunda. ¿Por qué las leyes que suenan tan firmes terminan siendo letra muerta? Damian, ¿qué es lo que opinas desde la dogmática penal? Bueno, para mí la clave está en el sujeto activo. Este delito solo puede ser cometido por funcionario público. Eso lo vuelve una forma de corrupción del poder. No es un exceso individual, es una perversión institucional. Y eso, como diría Zaffaroni, es el verdadero enemigo del derecho penal democrático. Además está el encubrimiento corporativo. Cuando un policía tortura muchas veces, es investigado por otro policía. Los fiscales en este caso recategorizan los casos como lesiones o abusos de autoridad, y es así que se reduce la gravedad. Sin independencia judicial no hay justicia posible. Y tienes toda la razón, Gabriel. La Defensoría del Pueblo lo confirma. Entre 2019 y mayo del 2022 se registraron 305 denuncias por tortura y malos tratos, de las cuales 213 fueron contra la policía boliviana.
La mayoría de las víctimas eran personas arrestadas, en términos porcentuales el 71%, ¿no? O privadas de libertad, que vendría a ser el 29%. De esas denuncias, el 66% correspondían a malos tratos y el 33% a hechos de tortura propiamente dichos. Los números no mienten y el problema tiene un informe. Y tampoco podemos olvidar los factores que alimentan esa violencia, como son la falta de formación en los derechos humanos, el hacinamiento carcelario, la ausencia de atención médica y la salud mental, sobre todo la impunidad. El propio mecanismo nacional los enumera como si fueran causas estructurales, es decir, que no se trata simplemente de manzanas podridas, sino que es un sistema que está enfermo, que está contagiado, que ya está muy infectado. Y a eso se le suma algo más sutil, la indiferencia social, que muchos lo justifican con la violencia con frases como que hay que hacerlos hablar o se lo merecía. Ese tipo de mentalidad, esa indiferencia que se demuestra, es la forma más peligrosa de la tortura, la que ya no indigna. Y bueno, mientras tanto, las víctimas siguen cargando con traumas, siguen cargando con miedo y con silencio. Y nosotros, como sociedad, seguimos mirando hacia otro lado. El derecho internacional es clarísimo, la Convención contra la Tortura, la Convención Interamericana y el Estatuto de Roma dice que ninguna circunstancia puede justificar la tortura, ni la guerra, ni la obediencia debida, ni el orden de un superior. Y sin embargo, en Bolivia, estas excusas todavía se escuchan en los pasillos de poder. Entonces, ¿qué hacemos contra esa verdad? ¿De qué sirve una ley si no hay conciencia? ¿De qué sirve el castigo si el Estado no cambia su cultura? Shirley, ¿cómo podemos romper con ese ciclo? Para romper ese ciclo necesitamos de una educación jurídica, pero también de una formación humana. El funcionario que tortura no simplemente viola la ley, sino también viola el alma del Estado. Necesitamos jueces, policías y fiscales que estén formados en derechos humanos, sobre todo en humanidad. Y también voluntad política, porque mientras el Estado no asuma su responsabilidad, el artículo 295 seguirá siendo solo un párrafo olvidado. Dado en resumen sobre la tortura, en Bolivia no solo es un delito, es un espejo, uno que refleja la distancia entre lo que decimos ser y lo que realmente somos. Y mientras haya silencio, la herida seguirá abierta, porque cada vez que el poder abusa, la justicia retrocede. Quizás, para finalizar esto, la verdadera justicia empieza el día en que el Estado deje de temer a la verdad, cuando la ley deje de ser cómplice y empiece a ser conciencia, cuando el castigo no sea solo una sentencia, sino una lección moral. La tortura no solo deja cicatrices en los cuerpos, deja grietas en la memoria colectiva. Cada golpe silenciado, cada grito ignorado, nos recuerda que la democracia no se defiende con discursos, sino con humanidad. Bolivia necesita mirar de frente a su pasado y a su presente. Necesita admitir que la tortura no ocurre en la oscuridad, ocurre en las celdas, en los pasillos, en los silencios institucionales. Y mientras no se escuche a las víctimas, seguiremos viviendo en una falsa paz, sostenida por el miedo. El día que la justicia abrace la verdad, que la policía sea sinónimo de protección y no de dolor, ese día podremos hablar de un Estado digno, un Estado que recuerde que su mayor fuerza está en el castigo. Solo cuando la dignidad humana deje de ser un eslogan y se convierta en práctica cotidiana, solo cuando el poder entienda que servir no es dominar, sino cuidar, entonces podremos decir que Bolivia ha dejado de torturar no solo cuerpos, sino su propia conciencia.